la carta de Santiago. Este Santiago que escribe es el mismo Jacobo y es el mismo el hermano de Cristo, hermano de sangre. Digo, no de sangre de padre porque no es, pero tienen la misma madre. Jacobo es el hermano de Jesús y un hombre que es hermano de Jesús, vamos a ver cómo él se expresa hacia Cristo, hacia Cristo. Esta mañana vamos a hablar de ese tema, buscando poner a Jesús en el centro de mi vida. Santiago 1:1. Esta es la versión Reina Valera del 60, que es la misma que yo tengo. Santiago, él es hermano de Jesús, pero mire cómo dice: Santiago, siervo de Dios. Ya no es el hermano de Jesús, ahora es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están. ¿Dónde están esas 12 tribus? Están dispersas. Ya han venido unos ataques en contra de la iglesia, ya ellos están huyendo. Poquito más adelante de esta carta, el propio autor que escribe va a ser ejecutado, el mismo Jacobo. Verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y aquí tenemos en el español de Castilla hay una palabra de domingo, ¿no?, que se utiliza. Ahí tenemos una dicotomía. Como en unas pruebas, alguien aquí se goza en las pruebas. Alguien cuando tiene algún pago que no ha hecho y no tiene el dinero para hacerlo, le dice: Señor, gracias, qué bueno. Alguien que tiene problemas de salud, y aquí tenemos varias personas que tienen un doctorado en el tema de salud. Ahora Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. 3. La palabra que inicia el verso 3 es una palabra que decíamos el jueves hablando de otra palabra, ¿no? Pero esta es bien parecida. Esta palabra lo que está diciendo es: yo te voy a decir algo, pero lo que yo te voy a decir se supone que ya tú lo sepas. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado hasta la saciedad, pero por si acaso se te ha olvidado, te quiero recordar que lo próximo que voy a decir, tú se supone que lo sepas. Por eso él utiliza y acuña esa palabra sabiendo. Sabiendo, él da por sentado de que lo próximo que yo te voy a decir, lo hemos estudiado en privado, lo hemos estudiado en la casa, lo hemos estudiado hasta la saciedad, pero ahora te lo voy a escribir por si acaso se te olvida. Sabiendo que tú tienes una maestría en saber que la prueba, los problemas, las dificultades que te dije en el verso anterior, la prueba produce paciencia. Entonces hay personas que me dicen: pastor, pero entonces para yo tener paciencia tengo que estar de prueba en prueba, en prueba, en prueba. No. ¿Qué es una prueba? Una prueba es un examen. Es cuando vamos a la escuela y el maestro o la maestra, hablaba yo con Sarita el otro día, y Sarita me decía: es que la herramienta mejor que tiene el maestro para ver si el estudiante aprobó lo que enseñé en la clase es un examen. Un examen. Dios prueba a su gente. Dios prueba a su gente. Si no lo ha probado usted, espere que viene la prueba. Pastor, usted está hablando negativo. No, pero viene, porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. El salmista dice en el 34: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová.
Entonces, Dios prueba a la gente. Abraham era su amigo, un hombre cercano al corazón de Dios. Y un día a Dios se le ocurrió que Abraham necesitaba un examen, una prueba. Y en esa prueba nosotros vamos a ser evaluados. Y esa evaluación que nos van a hacer nos va a decir si pasamos el curso, si nos quedamos, ¿verdad?, en el mismo grado, o si tenemos una capacidad de movernos hacia adelante, sabiendo que la prueba produce paciencia. El problema es que yo les he enseñado a ustedes como iglesia que paciencia no es quedarnos en una cama estático. Hay quien dice que por eso a los enfermos en el hospital le llaman pacientes, porque están acostados y no se pueden mover hasta que el médico nos diga al contrario. Lo que pasa es que en el griego la palabra paciencia tiene otra connotación diferente a quedarse estático. En el griego la palabra paciencia se traduce de una palabra que se llama upomone, con H. Upomone. Y upomone lo que quiere decir es la capacidad de enfrentar el mal y hacerlo con valentía. Para los griegos eso era paciencia. Paciencia era, yo me voy a quedar aquí, hay un problema que viene de camino, vamos a llamarle un ejército. Y el griego decía, ok, el ejército viene de camino, si yo, en el barrio mío decían, si yo me achanto, si yo tengo un espíritu de cobardía y me entra, voy a afectar mínimo a 50 personas al lado mío, porque usted sabe que usted se para al lado de una persona negativa. Óigame, y si usted no sale corriendo del lado, usted se vuelve negativo también. Esto está malo, se va a poner peor, los huracanes ahora van a ser categoría 5 todo, viene ahora un terremoto de camino, y usted, de momento, es como cuando una vez yo trabajé en me pusieron un asistente a gerente, que su vocabulario normal era las palabras soeces nuestras. Entonces yo trato de moldearla, pero en un momento era tanto y tanto y tanto, que un día en casa se me zafó una. Y Sandra me dice, ¿y eso de dónde salió? Y yo me quedé, yo dije, pero Padre amado, porque fue tanto lo que estuve con la muchacha que llegó un momento en que a uno se le pegó también como si fuera algo normal. Hay gente que cree que eso es normal. Mi primera experiencia en la compañía anterior que trabajé, me introducen como el nuevo gerente de la tienda, y entonces todavía me estoy riendo porque están todos los empleados frente de mí. Entonces hay una señora, para ese entonces, la señora ahora mismo, si no tiene los 100, sobrepasa los 100. En ese entonces tendría 70 y pico, alto. Entonces, cubanaza de allá de usted sabe. Entonces, ella está sentada frente de mí y todo el grupo está. Entonces, yo empiezo a dictar las reglas de juego de cómo va a correr la compañía, pero me le tiro uno suave, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de momento ella, de forma natural, me dice, señor Negrón, usted y me zumbó la palabra. Pero una palabra grande, mayúscula, una palabra que no se dice. Y si rápido la dijo, rápido se puso la mano en la boca. Entonces ella pensó que a lo mejor ya la iba yo a despedir, pero como yo conozco la connotación de la cultura de donde ella viene, pues lo que hice fue que la abracé y le di un beso, y en el oído le dije, yo sé lo que tú me quisiste decir, pero no lo vuelvas a decir otra vez. Entonces se echó a reír, se puso roja. Cuando el apóstol Pablo habla de paciencia, lo que está hablando es de esa capacidad que tú y yo tenemos de enfrentar el mal y hacerlo con valentía. Ese ejército viene por ahí. Yo no tengo las herramientas para meterle mano al ejército. Ellos son más fuertes que yo, pero por lo menos yo tengo la capacidad de mis manos de decirle a la gente que me rodea, pero mira, si nos unimos todos, el ejército tiene que tener un flanco débil y lo vamos a derrotar y vamos a poner el nombre de Jesús en alto.
Y entonces usted impacta a la gente o usted sale corriendo. Hay varias formas de usted, ¿verdad?, presentar lo que es ese espíritu de valentía. Y valentía no es no tener miedo. Hay gente que dice, mira, no. Oye, si usted viene a la 1 de la mañana y le toca subir por Gurabo, y la única carretera que tiene disponible es o Gurabo o el roller coaster de allí de la montaña rusa de Las Piñas, y usted dice, mira, a esta hora por la montaña rusa no me voy a ir por aquí. Pero entonces usted tiene ese tramo que es un poquito delicado. Máximo si tiene que cruzar como un camino que Esteban conoce, que es un camino que cruza por Cedro y llega al cementerio de Carruzo. Y yo no sé por qué la gente le tiene miedo a los cementerios. El mejor lugar para vivir es cerca de un cementerio. La gente no pelea, están calladitos. Pero nos han metido en la cabeza tantas cosas de que en el cementerio hay espíritus malos, que hay cosas, que hay... Miren, el apóstol Pablo dice, ante la prueba, ten paciencia. Yo siempre digo, es un dicho que lo hemos acuñado, toda prueba tiene fecha de expiración. Que ha sido difícil, que ha sido complicada, confía en el Señor porque la prueba tiene fecha de expiración. De entrada, Santiago nos dice que vamos a tener pruebas de entrada. Ahora, mira el verso 3, ponme el verso 3. En el verso 3, él dice, lo teníamos ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A través de ella fortalecemos nuestra fe y en el transcurso nuestra paciencia debe aumentar, pues debemos aprender a depender totalmente de Dios. Si decidimos que nuestra paciencia es la capacidad de enfrentar el mal y hacerlo con valentía, quiere decir que en medio de las pruebas que van a venir, hay alguien hoy que me puede decir, pastor, no es que van a venir, es que yo estoy en el medio de ellas, es que yo estoy buscando aire para poder respirar. El Señor te dice en esta mañana, el problema que estás teniendo ahora, en este momento, que te corta la respiración, mañana vas a mirar atrás y vas a descansar y decir, gracias a Dios que me ayudó, pude pasar ese desierto. Yo le digo a todo el mundo, ayer el juez hablaba, y la enseñanza ayer era a los pies de Cristo. Era una enseñanza a los hombres, pero él utilizó a María, la hermana de Lázaro, cuando se sentó a los pies. Y entonces él nos explicaba, todo problema tiene solución si lo llevas a los pies de Cristo. Todo problema. Ahora, si te sales de la cobertura de Dios, ¿qué dijo Cristo? Sin mí, nada podéis hacer. O sea, que usted lo conoce. Sin mí, nada podéis hacer. Es en el proceso de la prueba, entonces, que somos invitados a buscar la sabiduría de Dios. Invitados a buscar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría de Dios que vamos a tomar decisiones correctas. Esta es la experiencia de un hombre que ha tenido un matrimonio largo es más de 2018, largo es más de 2 años. Si ya pasaste 2 años, tiene un matrimonio largo, porque hoy día, por ejemplo, Héctor Fernando y yo somos prehistóricos, más de 30 años, porque los matrimonios, más de 30 años la gente se queda, porque los matrimonios, pues, la vida. Ahora, un hombre que lleva 20 años de matrimonio, 18 años de matrimonio, de momento, el matrimonio sucumbe y esta persona entiende que como el matrimonio sucumbió, lo mejor que conviene es, mira, yo no vuelvo más a la iglesia y ahora saco a Dios de la ecuación. ¿Qué es lo que sucede al sacar a Dios de la ecuación? Saco a Dios de la ecuación y entonces lo que era un problema se convierte ahora en un problema aún mayor.
porque ahora de momento abro mis ojos y encuentro que tengo algo que no tenía. Durante los últimos 18 o 20 años yo no tenía libertinaje. Yo estaba atado a mi esposa. De momento ya ella no está en la ecuación, y cuando miro al otro lado digo, si ya ella no está en la ecuación, pues entonces se nos acuña una frase de una canción que decía, la vida sigue igual y yo tengo que ir hacia adelante. Y como voy hacia adelante, me miro en un espejo y el espejo me dice, tienes 50 y tantos años. Entonces el espejo me dice, tiene que rebajar, y de momento empiezo a entrar al gimnasio, de momento empiezo a cambiar mi ropa. Una ropa de un hombre de 50 y tantos años no es lo mismo que una ropa de un hombre de 20. Entonces, ¿cuál es el suceso? Que entonces, de momento, esta persona, que en vez de tomar un proceso de introspección, yo le digo a las personas que se sientan conmigo y escuchen lo que les voy a decir. Una persona que terminó su matrimonio, sea cual sea la razón por la cual terminó su matrimonio, mínimo, esto no es Abinadar Negrón, esto es ciencia, probado, mínimo, debe estar 1 año y medio solo, sin amiga, y si es chica, sin amigo. Mínimo 1 año y medio. Al año y medio, comenzar a conocer a alguien. Y me preguntan, pastor, ¿pero por qué? Porque la ciencia prueba que si tú terminas una relación hoy y comienzas una relación al mes, 2 meses, 3 meses, estás condenando la relación nueva. La que acaba de conocer la estás condenando a los fantasmas de los que no has soltado todavía del pasado. Pastor, pero si yo miro a mi esposo y me acuerdo del Gran Combo, deja ese diablo por allá. No importa. Aunque haya sido una relación tormentosa, tienes que tener mínimo 1 año y medio. Aquí estamos hoy, 24. Escríbelo. Si lo haces sin seguir la recomendación del pastor, mañana te vas a acordar y vas a decir, el pastor tenía razón. ¿Por qué? Porque necesitas liberar todo ese pensamiento de pasado, de dolor, sea fémina o sea varón. Necesitas tiempo de introspección contigo mismo para analizar. Ayer nos hizo reír el pastor Elías Jurado, mi hermano, nos hizo reír. El pastor Elías Jurado le dio una parte porque estaba aquí con nosotros. Y entonces estábamos hablando. En un momento yo hablé que cuando yo era gerente de Capri, pues yo no tenía el problema, por ejemplo, ahora con mi esposa. Claro, entonces, broma, ¿no? ¿Y cuál es la situación? Que antes en Capri yo tenía situaciones y si se me escapaba el poder hablar con mi esposa algo, pues no había problema. Ahora el problema es que la cuña es, no, tú me oyes a mí porque tú oyes a toda la iglesia. Entonces, o sea, si tú oyes a toda la iglesia, tú me tienes que sacar tiempo a mí. Y entonces el pastor Ayuli dice que una vez la secretaria le dijo, pastor, tiene cita mañana con una persona que se va a reunir. Y entonces al otro día llegó y le dijo, mira, la persona que se va a reunir conmigo llegó, sí, ya llegó. Ah, pues mándala para salir a la esposa que había sacado cita para hablar con él. Era la esposa. Dentro del planteamiento nos hizo reír ayer en un momento dado porque dijo que iban a tener un taller de matrimonio. Y él le pregunta a la persona que estaba coordinando el taller y le dice, ¿y quién va a dar el taller? Y la coordinadora le dice, tenemos pensado en fulano de tal. Y él se quedó mirando y dijo, muchacha, fulano, no señor, aquí es fulano. Fulano se ha divorciado 3 veces. Y entonces nos hizo reír porque dijo, lo que va a enseñar el taller que va a dar es cómo sacudirse de mujeres malas, porque son mujeres malas, según él, ¿no? Y todo el mundo se reía. No, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos dice Dios?
tú tienes que tener un tiempo porque si no caes en libertinaje. ¿Y qué es libertinaje? Libertinaje es comenzar a vivir una vida dentro de la cual tú no cabes. No cabe. Es una vida, un hombre que durante 18, 20, 25 años se mantuvo en su casa. Ahora de momento se siente en libertad y empieza a visitar lugares que nunca en su vida había visitado. Y cuando abre los ojos se da cuenta que el postrer estado viene a ser peor que el que tenía antes. Santiago lo que nos está diciendo es que tengamos paciencia. Por otro lado, si el mismo hombre en el momento de la crisis matrimonial usa el Salmo 63.8, Salmo 63.8, Kevin, búscame ese. Salmo 63.8. Ese Salmo 63.8 lo que nos está diciendo es que mi alma está apegada a ti. Apegada a ti. En los tiempos de David, en los tiempos de David, había una libertad. Y la libertad de los tiempos de David se llamaba Hopshit. Hopshit, H-O-P, Hopshit. ¿Qué pasaba en esa libertad de los tiempos de David? Era una libertad donde la persona quedaba completamente free, liberada de inclusive hasta de los impuestos. Cuando Saúl busca una persona que se enfrente a Goliat, dentro de los beneficios que Saúl está esgrimiendo para la persona que salga vencedora, dentro de los beneficios le dice, y al que venza al gigante, también le vamos a dar la Hoshit, o sea, le vamos a dar la libertad de que sea completamente, no va a tener que pagar impuestos de por vida, por haber vencido al gigante. ¿Qué es esa libertad? Cuando en el verso 2 dice Santiago, siervo de Jesucristo, Santiago está hablando de que para él, delante de la presencia de Jesús, él es un esclavo, pero él no es un esclavo normal. Él no es un esclavo normal. Él es el esclavo más bajo de los esclavos en la categoría. Es el esclavo que recoge los excrementos de los caballos. Es el esclavo que lleva... Los jóvenes de hoy no saben lo que es la palangana. Los que somos de menudo para atrás sabemos lo que es la palangana. Porque antes no existía baño. El baño es un descubrimiento, ¿verdad? Es algo que se ha hecho de los últimos 50 o 60 años. Nuestros ancestros lo que utilizaban era palangana. El esclavo tenía dentro de las funciones, era uno de los que botaba la palangana, o sea, los desechos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santiago? Que delante de la presencia del Señor, él no le interesa ser un hopshit, él le interesa ser un esclavo, un siervo, un dulos, un duloi, un esclavo que no tiene derecho ninguno, un esclavo que delante de la presencia de su amo, el amo le dice, toma un cuchillo y mátate, y él toma el cuchillo y se mata. Y uno dice, yo nunca he visto eso. En la cultura japonesa eso era el pan nuestro de cada día. Y de hecho en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, luego se vio de ahí que vienen la palabra kamikaze, los pilotos que se tiraban en su avión sobre los buques de guerra norteamericanos. ¿Por qué? Dicho sea de paso, los que han seguido el mundial de fútbol y ven los jueguitos del mundial, yo de vez en cuando encuentro un poco aburrido el juego, hermano. Están 2 horas dándole a la bola y nadie mete. Uno dice, ¿qué es esto? En el baloncesto por lo menos tiran y meten, en el béisbol dan un jonrón, pero esto llevan 2 horas ahí para arriba y para abajo. Cuando ya están ahí, vuelven y se la quitan. Uno dice, sí, como que
Pero algo me impactó del mundial. Yo tengo el video, me lo enviaron. El día que ganó Japón, tengo el video. Los japoneses van al parque y llevan bolsas de basura en las carteras. Y cuando el juego se acaba, mujeres, niñas y hombres recogiendo la basura que todos los demás tiraron y ellos recogiendo la basura. Y la gente le dice, oye, le ganaron a Colombia, felicidades. Y los japoneses dicen, sí, pero si ganaron, ¿por qué recogen basura? Y ellos hacen, ya está dentro del ADN de ellos recoger basura. Eso es parte de la idiosincrasia de ellos, igualito a los puertorriqueños. Salmo 63 dice, mi alma está apegada a ti. Si en esta mañana tienes problemas de matrimonio, problemas de finanzas, problemas de salud, Salmo 63:8 dice, mi alma está apegada a ti. ¿Qué es apegarse? Según el diccionario, es más que pegarse. Es encariñarse, prendarse, encapricharse. Implica lealtad, fidelidad, interés. Es adherirse a algo o a alguien. Eso es apegarse. Trío Los Condes lo puso en una canción que se hizo famosa y decía, jamás la hiedra y la pared serán separadas. Y hay dos o tres cantando la hiedra. Eso es apegarse. Apegarse es entrar en una unidad. Ahora, cuando se habla de libertad dentro del proceso de esclavitud, los griegos entendían libertad como eleuteria. Eleuteria era un tipo de libertad que existía dentro de los griegos. Y era la libertad de que alguien nos iba a venir a libertar, valga la redundancia, por las armas. Había otro término de libertad, además de los que mencionamos, que se llamaba deror. Y el deror era la libertad del año sabático en la ley judía, que es el año sabático. El año sabático después del año 49, el año 50 era el año del jubileo, pero el año sabático después del año 6, el año 7, se suponía que se celebrara el año sabático. Si usted lee la Biblia y encuentra en alguna parte que el pueblo judío celebró el año sabático una vez, me dice dónde. Por eso Dios tomó coraje con ellos. ¿Por qué? Porque nunca dejaron descansar la tierra. Y el año sabático era, durante 6 años vas a cosechar la tierra, pero en el año 7 no puedes tocar la tierra. Crecerá la mala hierba, crecerá la ortiga, crecerá el arrayán, pero no puedes tocar la tierra, no puedes deshiervarla hasta que pase un año. No importa si la tierra se perdió, no importa si creció la mala hierba, si estás en el año sabático no la puedes sembrar. Ah, pero ¿de qué comemos? Tienes que hacer provisión durante los primeros 6 años para que en el año sabático, ese año de jubileo, comas de lo que tienes almacenado. Entonces, ¿qué hacemos? Proverbios dice, la tierra cultivable que se perdió por la mala hierba se llama barbecho. Salomón en el libro de Proverbios hace un llamado y dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Pero lo que está hablando Salomón en Proverbios es diferente al año sabático. El año sabático era, no puedes cultivar la tierra porque tienes que esperar que la tierra vuelva a fortalecerse, vuelva a tomar los nutrientes. Tienes que dejar que la tierra descanse. Lo que Salomón está hablando en Proverbios cuando dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, lo que está hablando es tierra que tenemos que no es año de jubileo y la dejamos perder. Yo que visito mucho, encuentro a veces terrenos preciosos que yo digo que mucho
se podría sembrar ahí, en ese lugar, y lo han dejado perder. Eso es un barbecho. Una tierra que es cultivable y se ha dejado perder. Ahora, cuando Santiago habla aquí, Santiago, siervo de Jesucristo, lo que está diciendo es que él no tiene derecho ninguno, que él va delante del Señor a esperar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos va a guiar por el camino correcto. Más que la intuición, es la sabiduría de Dios la que nos va a dar estabilidad física, mental y emocional. Si Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, tengo noticia. Tengo noticia. Y esta no la estudié. Si Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, les tengo noticia, nada van a poder hacer. Y yo tampoco voy a poder hacer nada. Porque el planteamiento es que Cristo tiene que ser el centro de mi casa. Cristo tiene que ser el centro de mi familia. Cristo tiene que ser el centro de mi hogar, de mi trabajo. La gente tiene que mirar, decíamos el jueves, creo que fue Benjamín, que prediquemos tanto y tanto, pero que lo prediquemos con nuestra vida. Que hablemos lo menos posible, que la gente diga, tú eres cristiano porque se te ve. Ahora, agárrense. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos. Hoy en día, son cada vez más los que ven en el dinero la solución a todo y terminan sacrificándolo todo. Yo conozco personas que han sacrificado su vida. Yo tuve el privilegio de predicar en la despedida de duelo, en el velorio, de quien fue uno de los hombres más cercanos a mi corazón en Capri, ¿no? Abner Mieses, el pastor Abner Mieses. Un hombre bien cercano a mi corazón, enfermó de cáncer y se nos fue. Cuando él dejó escrito, él perteneció a un concilio, pero dejó escrito, yo quiero que sea Negrón quien predique en mi funeral. Y como era voluntad de él, pues, y cuando yo comienzo a predicar y abro los ojos, de frente a mí está el dueño de tienda Capri, con los 2 hijos. La posibilidad de que ese hombre escuche palabra de Dios del 1 al 1000 es 0. Y el Señor me lo puso. Entonces ya no es mi jefe, está en un velorio y me tiene que oír. Lo próximo es que se vaya, pero por respeto él no se va a oír. Pero entonces la curiosidad que dicen que mató al gato, la curiosidad me dice, y tú vas a hablar lo que tú tienes escrito. Y el Espíritu Santo me dice, sí, ahora mejor que no es jefe tuyo. Comencé a predicar el Evangelio de qué es la vida y lo frágil que es la vida. Que dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, que somos como la flor del campo, que hoy estamos y mañana dejamos de estar. O en su casa no hay espero, porque la mía hay. Y yo digo, Padre amado, tengo 58, no hay duda que tengo 58. Y me estoy viendo en el espejo del tocador, que si cojo el 10, el multiplicado por 10, salgo corriendo con las cunetas que tengo en la frente. ¿Qué nos dice el Espíritu? Predica. Y prediqué. Y prediqué el mensaje de lo que es la muerte y a lo que te vas a enfrentar cuando abran los ojos en la vida eterna. Y cuando terminé de predicar, yo ni lo miraba, cuando terminé de predicar, en un momento dado, él vino así, me dio, mirando hacia el piso, y se me acercó, yo fui y lo abracé, y en el oído me dijo, estoy espantado. Fue la frase que usó. Negrón. Yo le digo, ¿qué pasó, Jorge? Estoy espantado. Yo no sé si esta noche yo pueda dormir. Y yo le dije al Señor, Señor, gracias. Gracias. Hoy en día son cada vez más los que ven en el dinero la solución a todo. Y usted ve que todos lo giran a dinero. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos con unas preguntas. Escuche bien la pregunta que se hizo en una encuesta. ¿Estarías dispuesto a ganarte $10 millones?
Imagínese usted. Estarías dispuesto a ganarte 10 millones de dólares. Entonces, escoge una opción y el dinero será tuyo. Aquí vienen las opciones. Esto fue una encuesta publicada. Número 1, son 8 alternativas que tiene. Número 1, ceda a sus hijos en adopción. Número 2, prostitúyase por una semana. Número 3, renuncie a la ciudadanía americana. 4, abandone su familia. 5, mate a un desconocido. 6, hágase un cambio de sexo. 7, abandone a su esposa. 8, cambie su raza. Esa es la pregunta para los 10 millones. Y usted dice, eso no lo puede haber contestado nadie. Agárrese. Agárrese. Un 7% dijo que asesinaría por 10 millones. Un 7. O sea que de 10, de 100, 7 más o menos. Un 6% dijo que por 10 millones, chacho, cambió la raza. ¿Por qué la cambió? Un 4% dijo que cambiaría de sexo por 10 millones. Ahora agárrese. Un 25% dijo, por 10 millones yo abandono mi familia. Un 25%. Un 23% de 100, 23 se prostituirían por 10 millones, por una semana. Un 16% por 10 millones abandonaría a su cónyuge y un 3% cedería a sus hijos en adopción. El amor al dinero nos convierte en avaros. En avaros. La Biblia habla de un hombre que derribó sus almacenes, los hizo más grandes y se preguntó y dijo, ¿qué voy a hacer? Mire la pregunta que él hizo. ¿Qué voy a hacer? Voy a derribar los graneros y los voy a hacer más grandes. Y voy a almacenar más. Y cuando termine de almacenarlo, entonces me voy a acostar y voy a mirar los graneros, ya no voy a padecer de hambre. Y voy a comer y voy a decir, alma, come y bebe. Los años que te quedan por vivir, come y bebe. Porque no vas a padecer hambre más. Y de momento escuchó una voz que le dijo, necio, torpe, necio. Si es como Nabal, ¿se acuerda de Nabal? En la historia de David, Nabal, el nombre Nabal se traduce como estúpido. Esa es la traducción literal del nombre Nabal. Imagínese usted que este tipo se llamara Nabal, no dice cómo se llama el hombre. Esta noche vienen a... Y usted dice, pero pastor, entonces es pecado ahorrar. No, el problema es en la sintaxis de la pregunta, ¿cómo la hizo? Él pudo haber dicho, ya se me llenaron los almacenes de trigo. Dios, ¿qué tú quieres que yo haga con los almacenes? Y muy probable el Señor le hubiese dicho, no tienes que construir otro. Empieza a ayudar a gente que tiene necesidad y dales. Por el consiguiente, él dijo no. Mire, Epicuro decía, es un pensador famoso, Epicuro decía, no basta al hombre para que lo bastante es muy poco. Es una cita de Epicuro. No basta al hombre al que lo bastante es muy poco. Nelson Rockefeller, siendo el hombre más rico del planeta, le preguntaron, Mr. Rockefeller, y para usted, que ya lo tiene todo, es el más rico del mundo, ¿qué necesita? ¿Sabe lo que dijo Rockefeller? Un poco más, siempre un poco más. Esa es la imagen del millonario. Siempre un poco más. El pecado del hombre no fue que hizo planes para el futuro. El pecado fue que en sus planes Dios no estaba incluido. Jesús no criticó la riqueza del hombre, Jesús criticó la arrogancia.
Dios busca gente sencilla, no importa si son ricos, pobres, altos, bajitos, flacos, gorditos. Dios busca gente que pueda confesar sus faltas a Dios con integridad de corazón. Recuerde que confesar sus faltas es contarle a Dios lo que hiciste, contarle a Dios lo que Dios debió hacer. Ayer nos decían en el seminario, en el encuentro de hombres, que Dios está buscando gente que le obedezca. Esto es sencillo, gente que le obedezca, gente que le obedezca, gente que pueda hacerle caso a la voz de Dios. La obediencia siempre va a exigir retos, lucha, decisiones. Es un negarme a mis deseos y caprichos, es rendirme a Dios y sus designios. Esa es la obediencia. ¿Se acuerdan de Jim Elliot, el misionero que murió en la selva de Ecuador, junto con 4 misioneros más, y los indios Aucas los pasaron por lanza? Y Jim Elliot decía: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Pastor, dígamelo en español: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener. Realmente, ¿tú tienes algo que no puedas retener? ¿Yo tengo algo que no pueda retener? Los $200,000 que tiene Mara en la cuenta de ahorro en el banco. Mara viene y toma ese dinero y dice: lo voy a poner en la bolsa de valores porque el corredor en la bolsa de valores me dijo que si lo pongo, mira, los Ginnie Mae están disparados y en 6 meses esos 200,000 van a ser 300,000, y lo sacó y lo puso Mara, y de momento vino un colapso de la bolsa, y de los 100,000 le dijeron: pasa el platillo para la ofrenda porque no te queda nada. Yo les conté a ustedes un hombre que tenía, un alemán que tenía $100 millones. 100. La bolsa de valores se cayó y él perdió 50. Chicos, pero te quedan 50. Se tiró debajo de un tren. No aguantó el empuje y se tiró debajo de un tren. Porque eso es la avaricia. Jim Elliot decía: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener. El dinero en el banco, el colapso se puede perder. La salud, hoy yo estoy bien y mañana voy al médico y me dicen. Ayer nos dieron una noticia terrible de una chica que mi hija conoce de los Estados Unidos, pero una noticia devastadora, una muchachita de 28 años. Embarazada con 6 meses. Que de verdad que no sabemos qué pasó ahí, porque si ella está embarazada tiene que haber hecho una batería de estudios. De momento se empieza a sentir muy mal, va al médico, el médico le dice: tú tienes una leucemia avanzada, el bebé lo perdió y 7 días más tarde la muchacha muere. Jim Elliot dice: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener, para ganar lo que no puede perder. Pastor, no vaya a ese lugar. Usted sabe la gente, claro, y es lo que me aman. ¿Qué me dice el pastor hace 2 semanas con la bendita culebrilla? Pues mucha gente me dijo: pastor, no vaya a los hospitales. Amén, pero la culebrilla se fue. Yo tengo que seguir yendo a hospitales. Entonces mucha gente se ha metido un espíritu. Mira, en los hospitales son cultivos de bacterias, de gérmenes, cultivos de bacterias. Pues mire, siga las indicaciones. Lávese las manos cuando entre, lávese las manos cuando sale. Pero yo no puedo dejar de ir a visitar a la gente que amo, que está postrada en la cama. Jim Elliot decía: no es un tonto aquel que da lo que no puede retener. Pastor, ¿y si se muere? ¿Me velan? Me velan y me van a velar. Y luego que me velen, ¿qué van a hacer? Me entierran. Después hablamos de la cremación, ¿sabes? No hablamos de la cremación. Pero me entierran.
Salmo 34 en el pecho mío. Para que cuando la gente... y la Biblia que me ponen va a ser la Biblia letra grande. Para cuando la gente, Mari, cuando la gente llegue y vea la caja y vea a Abinadab y se queden mirando, de momento cambia la vista de la cara de Abinadab hacia la Biblia que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. A un muerto voy a predicar. A un muerto voy a predicar. No es un tonto aquel que da lo que no puede retener. El verso 5 de Santiago nos dice, Santiago, ahí mismo, el verso 5, mira cómo dice: y si alguno de vosotros, miren, el 4 dice: mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nos dice que la sabiduría proviene de Dios, pero tiene que ir tomada de la mano de la fe. Y esa fe tiene que ser firme. Tenemos que creer que aún por encima de la razón está la presencia de Dios. Tenemos que creer aún por encima de la lógica está la presencia de Dios. No podemos escoger si las tormentas van a venir. Escuchen esto, iglesia. Pero sí podemos decidir dónde vamos a fijar la vista en medio de la tormenta. Los que vinieron el jueves, en el estudio que di el jueves, decíamos que Cristo le dijo a los apóstoles: crucemos al otro lado. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿Qué dijo? Crucemos al otro lado. Y se montaron en la barca, y a mitad de el mar de Galilea se desata una tormenta. Pero ¿qué había dicho el autor de la vida? Crucemos al otro lado. Por tanto, ¿qué fue lo propio que él hizo? ¿Se acostó a dormir? Ya yo dije la palabra: vamos a cruzar al otro lado. Lo próximo, estoy cansado, me voy a acostar a dormir. Se acuesta a dormir y se desata la tormenta. Y ellos comienzan en la desesperación. Y comienzan en la desesperación. Mire, si Cristo dice: crucemos al otro lado, y el barco se hunde, lo convierte en un submarino, y usted llega al otro lado. Porque Él dijo: crucemos. Ahora, asegúrese que fue Él que dijo: crucemos. Asegúrese. Asegúrese. El hombre que Dios le reveló que dejara a la esposa. Y Dios está tremendo, tremendo, porque le dijo que dejara a la esposa y le cruzó en el camino una 20 años más joven que la esposa de él. No. Vamos a oír la voz audible de Dios a través de aquí. La palabra. Dios nos va a decir y nos va a hablar. Y el jueves yo dije algo que tengo, ¿verdad? Que yo hablé sobre la profecía. Yo creo en la profecía. Yo creo que Dios habla en la profecía. Y cuando yo hablaba de la profecía, es que esta profecía es, la palabra de Dios es una profecía. Y ahora mismo ya estoy profetizando, porque profetizar, una de las definiciones es hablar palabra de Dios. Pero yo creo en la profecía. Yo creo en que Dios usa canales de bendición que pueden acercarse y decirme: pastor, el Señor me dio una palabra donde vi un peligro que era inminente alrededor de tu vida. Y entonces yo tomo esa palabra buena y lo que le digo es: vamos ahora a tomar esa palabra, vamos a filtrarla a través de la palabra del Señor, para que Dios nos dé dirección a saber hacia dónde vamos a ir respecto a esta palabra. Pero yo creo en la palabra profética. Mucha gente me ha bendecido con palabras proféticas y me han dicho palabras que Dios ha puesto en su corazón. Otra gente me ha dicho: pastor, el Señor me dio una palabra y me dijo, como decía el juez ayer, que pasó, él estaba en una desesperación y pasó una señora danzando y le dijo: búscate tal pasaje bíblico.
Y cuando él fue y buscó el pasaje bíblico, decía, no temas, yo estoy contigo. Está tranquilo. Y de eso es que se trata esta experiencia. Lamentaciones 3. Vemos a Jeremías deprimido. Lamentaciones 3, del 1 al 4. Él veía a Jerusalén siendo destruida. Y viendo a Jerusalén siendo destruida, le echa la culpa a Dios. Búscame ese, Kevin. Ya. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Miren la opinión que tiene Jeremías de Dios. Y usted me dice, pastor, pero es que cuando se escribe eso, no se escribe ese verso ya en el momento que se escribe Lamentaciones. Babilonia llegó. Ya en ese momento abren a la mujer encinta con una navaja y el bebé se lo sacan en vivo. Y toman el bebé y lo tiran contra las piedras con todo el cordón umbilical de la mamá. Por eso es que el salmista en uno de los salmos dice, ayer Idalia me preguntaba de eso, tengo que contestarle hoy. El salmista en uno de los salmos dice, en un salmo, hermano, y los que están viendo la grabación, en un salmo, dichoso el que tomare tus hijos y los estrellare contra las rocas. Dice, pastor, eso está en los salmos. Sí, en los salmos. Eso está en los salmos porque eso se llama, es una palabra de domingo que se llama, esos son salmos imprecatorios, son salmos de venganza, son salmos donde el salmista piensa en esto que pasó con sus bebés judíos, lo que hacían los babilonios. Y ahora el salmista dice, dichoso el que te haga lo que tú nos hiciste a nosotros. Y te dice, pastor, pero ¿por qué eso aparece en la Biblia, en los salmos? Muchas razones. Número 1, los salmos todavía Cristo no ha venido, no hay gracia, es ley. Todavía en los salmos se respira aquello de ojo por ojo, diente por diente. Todavía en los salmos está el odio con lo que nos hicieron a nosotros. Y yo les he dicho, por si acaso hay alguien nuevo aquí que no entiende esto, de dichoso el que tomare tus hijos y los estrellare contra una roca. Yo les he dicho a ustedes, y lo traigo a colación otra vez, imagínense estar en un lugar, en un juzgado. Usted llega a su, no es un juzgado, usted llega a su casa, quiera Dios que esto nunca pase. Y cuando la persona llega a la casa, está la policía frente a la casa. Y cuando esta mujer se baja del auto y le dice a la policía, ¿qué pasó? La policía a duras penas le dice, mira, ha pasado un incidente y no queremos que entre. Luego ella se entera que es que su única hija fue violada, maltratada, acuchillada, una muerte terrible. Y de momento alguien le dice a la mamá que acaba de recibir esa noticia desgarradora, alguien le dice a mamá, el que lo hizo lo tienen preso en la comandancia del pueblo. Mire, usted puede ser la que le hace la vacación al Espíritu Santo. Y ante una noticia como esta, usted se cae. Pero se cae y le entra a usted, porque somos seres humanos. Ahora, llegó el día del juicio. Este hombre que hizo toda esta masacre a la niña, lo traen de frente. Y aquí está mamá. Lo que mamá le va a decir al individuo cuando pase por el lado de ella es el salmo que acabamos de decir. Dichoso el que tome tus hijos y los estrelle contra la roca. Todo lo que mamá le dice en el sentimiento de una mamá que ha perdido su niña bajo las condiciones. Hay alguien que está escuchando y toma el escrito de ella y lo plasma. Te deseo que según le hiciste a mi hija, claro, una persona que no conoce al Señor, porque personas que no conocen al Señor, se da el caso de la CEN, un hombre que le metió 54 puñaladas a su esposa, y su esposa era tía de Misraín Esquilín, pastor de América Llano. 54 puñaladas. Óigame, para usted hacer eso, el odio tiene que ser
Y cuenta el pastor Israel que su mamá, su abuela, corrió la voz y dijo: yo quiero que me consigan un hombre que mate a la señora y yo le pago. Le aparecieron, ¿sabes? Unos satélites, siempre hay satélites por ahí dando. Y en ese interín ella conoce a Cristo. Y cuando choca con la cruz, alguien le dice: ¿y ahora qué vas a hacer? Que el que mató a tu hija está preso. ¿Sabe lo que hizo esta mujer? Fue a la fortaleza. 54 puñaladas. Y ahora va mamá, donde el gobernador Carlos Romero Barceló, y le dice a Carlos Romero Barceló: yo quiero que usted indulte a la señora. ¿Y sabe cuál fue el punto y coma? Le dijo: ya ellos perdieron a mamá, yo no quiero que pierdan a papá. ¿Sabe cuál fue el comentario de Carlos Romero Barceló? Yo no entiendo la mente suya. Usted no puede estar cuerda para pedirme lo que me está pidiendo. Y ella mirándolo le dijo: sí, en el tiempo pasado no, pero el Cristo que me lavó en la sangre del Cordero, me dicen que el ladrón que mató a mi hija no es el mismo que está en la cárcel, porque él también se arrepintió y yo quiero que usted firme. Y Romero Barceló está escrito diciendo: sí, no entiendo lo que voy a hacer, pero si ustedes lo quieren, y firmó el indulto y lo sacó. Eso es gracia. Eso es gracia. Por eso el salmista dice: dichoso el que tomare tus hijos. No es que usted desee eso, es que es el corazón quebrantado de mamá o de papá diciendo: míralo aquí, verso 2, Kevin. Me guió y me llevó en tinieblas, sino en luz. Ese es Dios quien habla. Él se está quejando con Dios, lo que Dios le hizo a él. Mira el 3, mira el 3. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. O sea que el culpable de lo que le pasó a Dios. El 4. Hizo envejecer, mira, me puse viejo por tu culpa. Mi piel, mira, quebrantaste mi hueso. Mira el 5 ahora. Edificaste baluartes contra mí, me rodeaste de amargura y de trabajo. Ahora el culpable de que yo me esté poniendo viejo, de que no me ría, de que no me huela ni las azucenas, es Dios. Qué fácil es echarle la culpa a Dios. Le dolía el cuerpo, estaba enfermo del corazón y su fe era muy débil. Se sintió atrapado y solo. ¿Cuántos se han sentido así? Yo me identifico con Jeremías. A veces yo le pregunto al Señor: Señor, ¿dónde tú estás? Me duele tanto y tanto el alma que el Señor, ¿dónde tú estás? Pero Jeremías se dio cuenta que se estaba hundiendo y cambió su mirada. Búscame el verso 21 ahí mismo, el verso 21. Mira un hombre que choca con Dios. Un hombre que choca con Dios, mira cómo cambia. Esto recapacitará en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Yo me siento así, me siento cansado, me siento que no puedo caminar hacia adelante. Pero yo voy a esperar en Dios. Santiago 1:6 dice que el hombre falto de fe es como las olas del mar. Las olas del mar que vienen y van, que es de doble ánimo. Jeremías quitó los ojos de las olas y fijó su mirada en la fidelidad de Dios. Y se recetó 5 promesas que trajo a su memoria Jeremías. Es Jeremías. Número 1, el amor de Dios es firme y es eterno. Número 2, sus misericordias no tienen fin. Número 3, son nuevas cada mañana. Es Jeremías. Número 4, grande es tu fidelidad. Y número 5, el Señor es mi porción.
Yo no sé en esta mañana cómo está tu vida. La tormenta no cesó, pero sí cesó su desaliento. A veces nos duele el silencio de Dios en nuestras vidas y nos preguntamos por qué Dios no envió un ángel. Es que Dios está inamovible, Dios está callado. Alguien dijo, la adversidad remueve el velo de lo que se supone debemos ser para revelar quiénes somos. En momentos así nos agarramos del Salmo 34, que lo cité hace unos minutos. Si usted no le permite a Dios que sane sus dolores, estos dolores no atendidos se van a volver en amargura. Los problemas que no se tratan no se van, permanecen ocultos. Y la amargura es, según Efesios 4, por ahí creo que 4, 16 o 17, Efesios Pablo dice que el Espíritu Santo no va a bajar del cielo a quitarte ese espíritu de amargura. Dice, quítense de vosotros toda raíz de amargura. Es una decisión. Yo me lo quito. Yo me lo quito. Yo les explicaba a ustedes que esa amargura, ¿de dónde sale la palabra amargura? La palabra amargura viene de una palabra griega. Se la repito, Sarita me enseñó que el arte de la enseñanza como maestra es el repetir, ¿verdad, Sara? Hay que repetir. Y Sandra me lo enseñó y me dice, Avi, hay que repetir, porque los maestros somos como la cantaleta, ahí, hasta que se quede. Óigame, yo tengo una maestra en casa, y con esa hay que repetir. Amargura viene del griego picría. Y la palabra picría venía de un verbo llamado picros, que es el veneno que se le ponía en la flecha que utilizaban los indígenas. Si no te mato con la flecha, que no te dé un punto central, el veneno que hay dentro de la flecha te mata. Y ese veneno es picroso. Y el apóstol dice que de ese veneno sale la palabra amargura. Hay gente que si son felices lo disimulan muy bien. Usted lo ve siempre serio. Usted lo ve con... Digo, no es que usted, ¿verdad? Pero usted debe tener una razón de ser. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Quítense de vosotros toda raíz de amargura. ¿Sabe que las personas heridas lastiman a las otras personas? Porque los problemas que no se tratan no se van, permanecen ocultos y de momento sale y de momento le contestas al cajero. Yo leí un libro que decía, esto es la muchacha soltera, la Gabriela, que la vi por ahí, muchacha soltera, que cuando tengan un muchachito conocido, que lo lleven, que el muchachito las invite a comer. Entonces el libro decía, como trate al mozo, te va a tratar a ti. Si le grita al mozo, prepárate. Si no le da propina al mozo, es más duro, prepárate. Dolores que no se tratan. Mi mamá me decía que si tú le ponías una curita a la herida, no sanaba, porque las heridas que se tapan no sanan. Las heridas hay que dejarlas abiertas para que cicatricen, por lo menos diga ouch. Las personas heridas lastiman a las otras personas. Recuerde que es Satanás el que viene a robar, matar y destruir. Es el cerebro, Satanás es el cerebro detrás de toda maldad. Y podemos decir, pastor, es que, mire, fue mi esposa. Y yo le digo, sí, pero detrás de tu esposa o detrás de tu esposo hay un ser que lo que quiere es robar, matar y destruir. Ahora bien,
Pablo en Filipenses 4:4 dijo, regocijáis en el Señor siempre. Y cuando esto pasa, Dios tendrá a la mano la respuesta. Vamos a dejar de decir cuán grande es el problema. Vamos a decirle al problema cuán grande es Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Mire, vamos al Salmo 73. Subraya este salmo, márquelo, póngale la fecha de hoy al lado. Este es un salmo de Asaf, este no es de David. Asaf es uno de los directores de adoración. Asaf es uno de los directores de adoración de David, junto con otro, el 3. Mire cómo empieza el Salmo 73 por Asaf. Ciertamente es bueno para Dios para con Israel. Usted diría, ¿qué clase de introducción? Se supone que lo próximo que le siga sea una bendición maravillosa. No, ya empezó a quejarse. Este es un salmo de queja. Mire cómo él empieza. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con limpios de corazón, con los limpios de corazón. Ahora, miren dos. En cuanto a mí, muchacho, ese chacho lo puse yo. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalo y me caigo. Por poco resbalaron mis pasos. Aquí viene el meollo de él. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mira, es que ellos no tienen congoja por su muerte, su vigor está entero. Estos individuos ni se enferman, no les da dolor de nada. Mira el 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo Asaf? ¿Cómo es posible que un individuo que frente a la prensa la semana pasada se jacta y mira al periodista y le dice, mira, yo vivo tan orgulloso de ser homosexual que yo sueño que mis 2 hijos también sean homosexuales? Y usted dice, mirando desde el lado de acá de la verja, usted dice, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Personas que se jactan. Personas que pueden decir como Hawking, que acaba de morir, mira, no existe Dios. Y punto, no existe. Claro, la esposa lo desmiente. La primera esposa de él lo desmiente. Dice, sí, él se jactó diciendo que Dios no existe, hasta que la primera vez de la hospitalización le apretó el dolor y clamaba a Dios clarito. No sé si vieron la entrevista de la esposa de Hawking, el hombre que murió, el famoso en Inglaterra. Entonces, el salmista lo que está diciendo es, ¿cómo es posible que esta gente que vive en maldad, en pecado, corrupción, que usted lo ve y usted dice, y todo le sale bien? ¿Sabe por qué? Vamos al verso 17, porque aquí sí nos quedamos ahí. Vamos al verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, de momento, él empezó, ellos estaban, todo les sale bien, están gordos, colorados, están esto, están lo otro, porque él estaba en la casa. Y no es hasta que llega al santuario, hay que venir a la iglesia, hay que venir al templo, hay que congregarse, hay que congregarse. No me diga a mí que usted puede vivir una vida de excelencia delante de la presencia del Señor, quedado en su casa. Por algo el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque es en la casa de Jehová donde Dios habla. Dios te habla en tu casa, pero aquí hay algo místico, aquí hay una palabra que Dios tiene para ti. Aquí es donde Dios, mire, los que vinimos el martes disfrutamos ese culto
Tanto el mañanero con Francia nos trajo una enseñanza extraordinaria como el nocturno. Maravilloso, un culto de oración maravilloso. Y el jueves hay que venir a la casa del Señor. No fue hasta que llegó a la casa, al santuario, que Dios le dijo, muchachos, no están molestos como están ellos. David, mira, te voy a decir, para que tengas una ideita, Mira el 17. Entonces, el 18, los ha puesto por deslizadero. En asolamiento los harás caer. ¿Sabe lo que están diciendo? Ellos se están riendo ahora. Pero dice un texto en Jericó 3:18. El último que se ríe. Eso no está en la Biblia. Jericó 3:18 no existe. ¿Sabe lo que está pasando? Que Dios nos está diciendo, vive la vida con fe. Vive la vida con fe. Cuando yo comencé a trabajar en tiendas Capri, un muchacho joven, yo miraba la competencia, y la competencia tiraba unos especiales, pero terribles. Unos especiales, un papel sanitario de marca a 3 pesetas, 75 centavos. Y yo decía, ¿cómo es posible? Entonces un día fui donde el viejito, el fundador de la compañía, y le dije, óigame, nosotros no podemos competir con esa gente. Y él me dijo, no, pero ¿por qué no? Ellos están más baratos. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, lo que pasa, Negrón, es que esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón. Vamos a ver cuánto ellos aguantan y cuánto aguantamos nosotros. De todas las compañías, la única que queda es Tienda Capri, es ese giro. ¿Por qué? Por la visión de un hombre que dijo, yo voy a permanecer firme. Ahora, mire esto. ¿Se ha fijado hoy que queremos encontrar soluciones sacando a Dios de la ecuación? ¿Se ha fijado hoy que todo el mundo, casi sin excepción, ante una desgracia, un evento catastrófico, una muerte súbita de alguien querido? Esto yo lo he visto. Todos periodistas, hombres ancla, hermanos, le dicen a la gente, ¿saben que pasó tal cosa? Hermanos, pueblo de Puerto Rico, tenemos que orar. Otros dicen, nos unimos al dolor que embarga a la familia tal, ante la pérdida de fulano, oraremos. Entonces usted dice, ¿realmente orarán? ¿O es un cliché? ¿O es un dicho? Todo el mundo habla de orar. Orar no es un sentimiento, es intimar con Dios. Es intimar con Dios. Ahora, vamos al 77, el mismo autor. Por tanto, como es el mismo autor, no hay problema de interpretación porque es el mismo autor. Y usted sabe que cuando un autor mismo escribe, es la misma visión de él. Ahora, en el 73 estaba peleando con Dios porque le iba bien a los malos y a él no. Ahora en el 77 está pasando un proceso depresivo. En el 77 está buscando la Zoloft, la Xanax, la Celexa, la Prozac, el Paxil, para tomárselo. Eso en el 77. Mira cómo dice. Son sanos depresivos. Oye. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. ¡Wow! Tremendo. Ahora empieza el 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Porque mira, a Él, mis manos de noche yo las alzaba sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Yo me acordaba de Dios y me conmovía y me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y no me dejaba pegar los ojos. La depresión lo tiene en insomnio. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Verso 7. Desechará el Señor para siempre y no volverás a hacernos propicio. Ahora tiene hasta en duda su salvación. El proceso depresivo te hace ver cosas irreales. Cosas irreales. Asaf comienza quejándose porque la depresión sume a una persona en amargura, en una amalgama de males. Y a veces el insomnio es uno de los medios. Yo no sé cómo está tu vida en esta mañana. Si te pareces a Asaf. Porque puede ser esta amalgama de medicamentos, el Xanax, la Celexa, el Prozac, el Paxil, ese puede ser.
Pero hay otros que la depresión se le combina con ansiedad. Y usted los ve que de momento están bajitos y de momento están altos. Y entonces están recorriendo el camino. Hoy es Prozac y mañana estoy tomando Ciprés, Ulbutrin. Nombre que yo sé que a muchos de ustedes les suena. Hay gente que si no tienen hambre no pueden dormir. Escuche los efectos secundarios. Si tiene duda, pregunte a Mario, al doctor Casano, de un medicamento. Porque te dicen, duerma feliz, duerma tranquilo, usted merece dormir. Oiga como lo estoy diciendo, usted merece dormir, porque un cuerpo que descansa es un cuerpo que trabajará muy bien. Por tanto, prueba Ambien. Efectos secundarios. Y al final, y usted no entendió ni papa. En el verso 10 de ese verso, del capítulo 77, Asaf toma una decisión. Acepta dejarla evasiva y acepta enfrentar su manera, como dice el verso 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravilla. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. O sea que si Dios sanó ayer, Dios va a sanar hoy, Dios va a sanar mañana. O sea que si estoy viendo que mi vida no da, pastor, yo me miro ahora y pienso 10 años atrás y estoy en el mismo lugar y tal vez un poquito más atrás. Y el Señor te dice, cambia de estrategia. Cambia. Salmo 91. Cambia. Salmo 91, le he dicho, repitiendo otra vez, en el Salmo 91 hablan 3. El salmista le dice a otro, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. De momento mira al que está a su lado y le dice, oye, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará, no dice cerca. La gente dice, no, a sus ángeles mandará cerca de ti. No, ahí no dice cerca, ahí dice acerca, con una A. A sus ángeles mandará acerca de ti. Pero pastor, acerca y cerca, ¿no es lo mismo? No. Yo puedo estar cerca de Mari y no estar en Mari. Yo puedo estar cerca de Mari, pero cuando el salmista dice, a sus ángeles mandará acerca de mí, está diciendo que la razón para que esos ángeles desciendan tiene nombre y apellido, es Abinadab Negrón, y van a descender acerca de mí. Y como van a descender acerca de mí, estarán conmigo, estarán en mí, acamparán alrededor mío. El diablo viene ladrando y ellos sacan espada y escudo y no estoy solo. Pero al final del salmo dice, interrumpe a alguien a los dos que están hablando. Y los dos están conversando. Y de momento se mete a alguien en la conversación. Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mira, dale un aplauso al Rey de Reyes. Si tu problema es más grande que Dios, tenemos problemas. Pero si tú crees que Dios es más grande que tu problema, y tu problema hasta hoy no te deja respirar, escucha lo que te voy a decir con mucha calma.
no es que vengas al altar y tus problemas desaparecieron por arte de magia. No. No. Nuestra doctora Nilma Feliciano nos enseña que la vida se complementa de procesos. Y en esta mañana, el proceso de sanidad para tu vida puede comenzar aquí en el altar. Yo voy a abrir el altar. Santiago nos confrontó con una palabra y Asaf nos dijo, primero tengo que reconocer que tengo un problema, dijo Asaf. Enfermedad mía es esta. Mi vida está a punto de sucumbir con un divorcio, con una enfermedad, con un problema financiero. Pastor, usted no tiene la idea. Tomé unas decisiones nefastas con mis finanzas y ahora mismo me encamino hacia una bancarrota. Ahora mismo tengo unas citas con el capítulo 13, 7, 9 de quiebre. Dios te dice esta mañana, comienza un proceso que es de adentro hacia afuera, y te invito a que lo comiences aquí en el altar. ¿Por qué comienza el proceso en el altar? Porque una vez vienes al altar, le estás diciendo al Señor, Señor, yo no puedo, yo necesito que seas tú en mí, que seas tú ayudándome. Decíamos el jueves, algo que tal vez alguien podría chocar con alguien. Decíamos el jueves que Dios no cambia a la gente. Dios nos da herramienta para que nosotros cambiemos. Pero la gente quiere que Dios haga un acto de magia. No, el primer paso lo haces tú en el altar. Yo te invito a venir al altar. Y le digas al Señor, Señor, yo no puedo hacerlo solo. Yo necesito que seas tú en mí. Yo quiero, Señor, que tú, como dice Asaf, enfermedad mía es esta. Traeré a los años del Altísimo todos los planteamientos